Muy buenos días con todos, un gusto. Primero presentarme, mi nombre es Santiago Quisirambay, estoy a cargo de la Subsecretaría de Refinación, Transporte y Comercialización. Quiero extenderles un cordial saludo de nuestro señor ministro Guillermo Ferreira, que actualmente está subrogando a la señora ministra Inés Manzano. Por cuestiones de salud se excusó de poder participar, sin embargo, queremos transmitir un mensaje desde el sector de hidrocarburos, del cual también el señor viceministro Ferreira tiene el orgullo de dirigir. Bueno, se preguntarán ustedes, ¿no? Hablar en una conferencia sobre cambio climático, venir a hablar del sector de hidrocarburos, ¿no? Pero no podemos hablar de una transición energética sin hablar de eficiencia energética. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros como sector de hidrocarburos con una visión amplia de lo que es el desarrollo del gas natural? El gas natural actualmente no ha sido desarrollado en nuestro país. Nosotros contamos con infraestructura y un bloque de producción que es el Campo Amistad, que actualmente se encuentra proveyendo toda su producción a la central termoeléctrica Termogas Machala. Tenemos un nivel de producción de alrededor de 18 millones de pies cúbicos, ¿no? Esta producción ha ido decayendo con el tiempo, han pasado años sin poder tener un plan de introducción de un nuevo combustible para poder no solo abastecer las necesidades del sector eléctrico, sino también el sector industrial. Justamente que aquí está presente el señor gobernador de la SUAY, que es una de las principales interacciones que hemos tenido en el sector de hidrocarburos, justamente por la necesidad de cubrir esas demandas del sector industrial del Austro, ¿no? Que es uno de los, prácticamente es la parte industrial que de mayor consumo de gas natural. Bueno, con esta pequeña introducción, quiero hablar de cuál es el objetivo y cuál es el plan que tiene el sector de hidrocarburos, ¿no? El gobierno nacional está estructurando un plan integral para el desarrollo del gas natural, ¿no? Recordarán ustedes que nuestros vecinos han desarrollado el tema del uso del gas natural y han tenido muy buenos resultados. Nuestro vecino del sur ha desarrollado ya y es uno de los mayores productores de gas natural, estamos hablando de Perú. Entonces, nuestro país tiene un gran potencial para el desarrollo offshore, cuenta con reservas para el desarrollo de gas natural. Por otro lado, también no debemos dejar a un lado lo que tenemos, ¿no? Tenemos el Campo Amistad. Actualmente el Campo Amistad, como les había manifestado, cuenta ya con una producción, sin embargo necesita un mantenimiento. Han pasado muchos años sin poder realizar inversiones, sin poder tener un plan de reacondicionamiento de pozos e incrementar esa producción. Y por otro lado, no hay que mirar de feo tal vez a la implementación de infraestructura para importación, ¿no? Nosotros también va de la mano hablar de un plan de importación de gas, ¿no? Porque recuerden que los niveles de demanda son crecientes, los combustibles son un claro ejemplo. No podemos bajar, no hemos podido reducir el consumo de combustibles sin hablar de combustibles sustitutos que nos puedan ayudar a bajar esa tendencia del crecimiento de la demanda. Aquí en este mapa lo que les quiero mostrar es el potencial que tiene el Ecuador, sobre todo en la parte offshore, donde se puede ver el color verde, amarillo, es todos los prospectos para el desarrollo de gas natural que tiene el Ecuador. Como lo dijo el señor embajador, el señor presidente Daniel Noboa tuvo acercamientos con varios gobiernos y dentro de estas conversaciones con las autoridades también tuvieron un acercamiento con la empresa Total Energy, que mostró interés sobre todo en el desarrollo del gas natural en estos bloques offshore. ¿Sí? Tenemos aproximadamente 11 bloques ya estructurados que tienen un gran potencial para el desarrollo del gas. En lo que tenemos como información, tenemos sísmica 2D. La sísmica 2D son las líneas transversales que nos permiten determinar cuál es el potencial de forma preliminar. Tenemos 25.466 kilómetros de información levantada. En sísmica 3D, que nos permite tener una apreciación más completa del potencial, tenemos ya levantado aproximadamente 689 kilómetros cuadrados en lo que son sísmica 3D. Actualmente se tiene un plan de 20 pozos exploratorios en la zona del Golfo de Guayaquil.
Estos pozos exploratorios son pozos que ya tienen sus años, no fueron desarrollados en el bloque 5, que es una parte onshore y offshore. ¿Qué hemos estimado? Hemos estimado estos volúmenes son 112 trillones de pies cúbicos que tendríamos como reservas de gas natural con estos estudios preliminares. Y en el caso de Campo Amistad, todavía tenemos 1.1 billones de pies cúbicos de gas natural. Sí, esto es lo que les había comentado, este tema de la sísmica 3D. Sísmica 3D es el nivel de precisión que tenemos en la información con la que se cuenta. Se está desarrollando ya memorandos de entendimiento con empresas para poder entregar esta información y puedan ellos hacer una reinterpretación de esta información y tener datos más precisos del potencial que tenemos como país para el desarrollo de gas natural. Por otro lado, como les había mencionado, el Estado, al tener un plan macro, también le puso empeño en desarrollar un plan de reacondicionamiento de pozos con la empresa pública EP Petroecuador. Tenemos planificado los workovers de 4 pozos, que son el pozo Amistad 10, Amistad 6, Amistad 8 y Amistad 17. Con lo que tenemos planificado o esperamos los buenos resultados de estos trabajos de recondicionamiento y poder alcanzar unos picos de producción hasta finales del año 2025, inicios del 2026, finales del 2025, alcanzar una producción de los 42 millones de pies cúbicos al día de gas natural. ¿Sí? Estos 42 millones de pies cúbicos en realidad no cubren toda la necesidad de demanda del gas natural. Por un lado tenemos solo la central termoeléctrica Termogas Machala tiene un consumo pico de 45 millones de pies cúbicos, sin contar los proyectos de ampliación que tienen para el 2027-2028, con incorporación de nuevas turbinas de generación, incluyendo un ciclo combinado que llegaríamos prácticamente a tener una demanda solo en Termogas Machala de aproximadamente unos 70 millones de pies cúbicos. Entonces, es importante tener un plan, ¿no? El plan de conocer la demanda que tenemos, conocer los recursos que tenemos y cuáles son las soluciones. Las presentaciones anteriores, cuando hablábamos del desarrollo del offshore en todo el litoral ecuatoriano, son proyectos a largo plazo. Hablamos de temas de licenciamiento ambiental, tenemos planes de desarrollo, perforación, expansión, hasta llegar ya a las facilidades permanentes y contar con el gas ya para el desarrollo de la industria. Tendríamos aproximadamente entre 6 a 7 años. Entonces, por eso es importante en ese periodo de tiempo, mientras se desarrolla estos grandes proyectos, tener soluciones alternativas. Por eso estamos realizando el tema del recondicionamiento de pozos y por otro lado hablábamos del tema de la importación de gas. Como les había mencionado, el Ecuador lamentablemente no tiene un desarrollo para la importación de gas ni infraestructura que nos permita traer gas desde países productores y poder buscar una eficiencia y reducir el consumo de combustibles fósiles tanto en el sector industrial como en el sector de generación termoeléctrica. Lo que queremos un poco aquí ilustrar es el plan que tiene el Ministerio de Energía y Minas para buscar una sustitución progresiva del uso de diésel en la producción de generación eléctrica, sobre todo en las centrales de alto consumo y que tienen la facilidad de poder implementar proyectos a corto plazo para la implementación de infraestructura. Por un lado tenemos Termogas Machala, como les había mencionado, tiene un déficit de atención de su demanda con el gas natural. Tenemos también tenemos la central Álvaro Tinajero en la provincia de Guayas, de igual manera la central Enrique García, y también tenemos, el sector eléctrico tiene un proyecto para el incremento de la generación mediante el alquiler de una central térmica Pascuales de 260 megavatios que se prevé que se incorpore a finales de este año y se mantenga por un periodo alrededor de casi 2 años. Entonces
es posiblemente uno de los puntos en donde podamos abastecer con el gas natural por medio de la importación. ¿Sí? Estos son datos de consumo del volumen de diésel que se consume en estas centrales de generación térmica, ¿no? Hablamos de Termogas Machala. Termogas Machala es importante porque cuenta con turbinas de generación a gas completamente y tiene turbinas se podría decir de generación dual, ¿sí? La generación dual consume diésel en este momento porque no logramos completar su necesidad de gas natural. Entre las tres centrales térmicas tenemos un consumo de 58 millones aproximadamente de galones de diésel al año, ¿no? Ese es el objetivo. El objetivo inicial es reemplazar ese consumo de diésel por gas natural. Sí, es importante, ¿no? Cuando hablamos de la sustitución de un combustible más amigable, el Ecuador tiene ciertos compromisos que debemos cumplir. Ya lo había mencionado la señora viceministra. Nosotros también nos queremos enfocar y apalancarnos en estos compromisos que tiene el Estado. Sobre todo, nosotros tenemos un compromiso de reducción de los gases de efecto invernadero, aproximadamente en un 9% hasta el 2030, si no me equivoco, pero aparte de eso es utilizar el combustible, ¿no? El combustible, en este caso el diésel, para otros sectores en los que puede ser necesario su uso y su correcto aprovechamiento. Por otro lado, es un tema realmente complejo, ya lo dijo el señor embajador. Parte de estas conversaciones que tuvieron nuestra delegación está un tema de la seguridad, ¿no? En los últimos años hemos tenido el incremento de las perforaciones clandestinas en los sistemas de transporte de combustible, y uno de los combustibles con más niveles de robo es el diésel. Sí, nuestra infraestructura en el tema de transporte de hidrocarburos ya tiene muchos años. La infraestructura nueva cuenta con sistemas de monitoreo, fibra, detección de intrusos, pero hay infraestructura que tiene muchos años atrás y no cuenta con un sistema de detección de perforaciones. Entonces, con esto no solo buscamos tener mucho combustible disponible para poder tener el riesgo de sustracción de estos combustibles, sino al tener un gas que es prácticamente imposible el uso a través de robos, porque son tecnologías que prácticamente son isocontenedores muy difíciles de que sean utilizados de forma sin contar con la infraestructura correspondiente. Entonces, también va de la mano por asegurar el tema de la seguridad en el abastecimiento de combustibles. Y por otro lado, también de las conversaciones que hemos tenido y de los estudios que hemos realizado con el sector eléctrico, el uso del combustible, del gas natural, al ser un combustible más eficiente, nos puede generar un incremento en la generación eléctrica de aproximadamente el 10% en la infraestructura que ya tenemos. Entonces, con eso podríamos incrementar los niveles de producción en generación eléctrica de aproximadamente un 10%. Dentro de los planes a corto plazo estamos tratando de ya llamar a empresas interesadas a través de una licitación y unos términos de referencia que están a días de salir para la implementación de una solución temporal para el abastecimiento de las centrales termoeléctricas a través del uso de gas natural con isocontenedores. Sí, esto es un pequeño esquema de lo que hemos estado analizando un poco para poder realizar el abastecimiento de gas natural. Actualmente, bueno, hasta el año 2014, nosotros como estados no contábamos con infraestructura para la importación de GLP, ¿sí? Hasta que se creó la infraestructura de Monteverde. No sé si ustedes conocen, Monteverde es uno de los terminales más importantes que cuenta el Estado, que es por donde se importa el 80% del volumen necesario de GLP a través de una infraestructura que cuenta con muelles, cuenta con unidades de regasificación, mezcla,
y traslado hasta Chorrillo, que se encuentra en el Guayas, y desde donde se abastece la mayor necesidad se abastece la mayor cantidad de GLP para el abastecimiento de la demanda nacional. Entonces, antes del 2014, en Punta Arenas, justamente en la isla Puná, se utilizaba como un sitio de acoderamiento de buques, lo cual tenemos como una de las opciones es utilizar este espacio para la utilización de unidades de almacenamiento flotante con o sin regasificación, que es lo que nos permite traer el gas natural, tener un volumen considerable almacenado en estas unidades flotantes, y por medio de isocontenedores trasladar ya sea al puerto a Puerto Bolívar para la descarga de isocontenedores y movilización vía terrestre hacia Termogas Machala. En Termogas Machala tendríamos que instalar unas unidades de regasificación. Por lo general, el gas natural para ser importado necesita pasar por un proceso de licuefacción. De igual manera, para poder utilizar tiene que pasar un proceso de regasificación, lo cual logramos con esta infraestructura de regasificación a instalarse en Termogas Machala. Sí, como les había mencionado al inicio, también tenemos en plan algunas alternativas para la atención de parte de la demanda de gas natural en las centrales del Guayas. Una de las opciones es utilizar el mismo punto para la unidad de almacenamiento flotante y hacer un traslado vía terrestre, o utilizar las facilidades del puerto de Guayaquil para la descarga de los isocontenedores. También estuvimos la semana anterior visitando la infraestructura de Tres Bocas. Tres Bocas es un terminal importante que tiene Petroecuador en Guayaquil. Este terminal nos sirve para la descarga de combustibles líquidos y llevarlo hasta el terminal Pascuales, que se encuentra en el centro de Guayaquil. Es importante. ¿Por qué es importante este terminal? Este terminal hasta hace finales del año anterior tenía una restricción para el ingreso de buques de alto calado. Nosotros como Flopec contamos con buques de gran capacidad, pero tenía una restricción de carácter, me parece que era ambiental, y por una restricción del municipio no podían ingresar buques con estos gran calado a este terminal. Sin embargo, ya estas restricciones fueron subsanadas, fueron levantadas, y tenemos la oportunidad de entrar con buques de mayor calado para poder hacer la descarga de forma más eficiente de combustibles. Aprovechando esto, hemos estado analizando si es posible en este terminal Tres Bocas la instalación de una unidad de almacenamiento flotante para gas, utilizar lo que son los derechos de vía que se encuentran libres de los poliductos actualmente que tiene Petroecuador, y puede ser una de las alternativas para poder construir gasoductos y poder introducir en el sector industrial también el uso de gas natural. ¿Sí? Es importante también este punto porque desde Tres Bocas hasta Pascuales es un punto para el abastecimiento hacia el Austro a través del poliducto Pascuales-Cuenca, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué hemos estado analizando esto? Porque algo complejo para introducir grandes volúmenes de gas es contar con infraestructura y permisos viales que nos permitan la construcción de nueva infraestructura. Al tener Tres Bocas Pascuales y Pascuales Cuenca, podemos hablar ya de una construcción de gasoductos que nos permita llegar y atender con volúmenes mucho más grandes el sector industrial de Cuenca, que también necesita muchos volúmenes de gas para poder atender a sus necesidades. Nada más, eso quiero extender nuevamente el saludo del señor ministro. Este es el plan que tenemos nosotros como sector de hidrocarburos. Nos había mencionado, es raro hablar de hidrocarburos en una conferencia de este tipo, pero no es importante, no deja de ser como Estado buscar la eficiencia, ¿no? Y buscar un nuevo combustible que nos pueda ayudar en alguna manera en reducir el uso de combustibles fósiles. Nos permite también mirar al mejoramiento de esa calidad de combustibles. Nos da una oportunidad para mejorar la infraestructura de producción de combustibles que tenemos por otro lado, y estas experiencias con países que
implementan nueva tecnología, nos va a permitir desarrollar mucho más el sector energético. Nada más les quiero agradecer por haberme permitido esta participación. Muy amables. Muchas gracias. Buenos días con todos. Esta es la presentación. Bueno, el día de hoy vengo a compartirles un poco lo que estamos trabajando en el sector eléctrico ante, digamos, todos estos rumores que han existido de que va a haber apagones. Primero quisiera empezar aclarándoles eso, sobre todo a las personas que están desinformando. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, nosotros sabemos que venimos de un incumplimiento del Plan Maestro de Electrificación, pero la intención no era quedarse en esto. Esto es del pasado, esto ya sucedió. Hubo, digamos, la falta digamos, de incorporación de nueva generación año a año, pero esto es el pasado. ¿Qué se hizo o qué se está haciendo, digamos, como sector eléctrico, que es un trabajo coordinado con todas las instituciones del sector? Tenemos la parte de generación, transmisión, distribución, el ente regulador que está aquí y el SENACE, que es el ente que se encarga de la operación del sistema eléctrico. ¿Sí? Se incorporaron al sistema varias centrales de generación, no solo 2 proyectos, sino varias centrales de generación, que en este momento ya se encuentran aportando al sistema 300 megavatios, por ejemplo, en sistemas de barcazas. ¿Sí? Estamos hablando de que contamos con una central que va a ser próximamente inaugurada, que se llama El Descanso, de 20 megavatios, que va a estar lista para este estiaje, y otra central que se llama Gas Vesubio para 14 megavatios. ¿Sí? ¿Qué más se hizo? El año anterior se recuperaron en potencia de generación, es decir, se recuperó la capacidad instalada del parque generador en 697 megavatios. Eso se hizo. Recuperamos, por ejemplo, la central Enrique García, 96 megavatios, que estuvo indisponible casi 4 años. ¿Sí? Se efectuaron los mantenimientos y ahora está operativa, entregando energía al país, que es lo prácticamente equivalente a una barcaza. ¿Qué se hizo también? Se trabajó y se terminó el proyecto Toachi-Pilatón, que está entregando actualmente 204 megavatios. Aquí está la gente de Tiashmas, que los veo por aquí, que obviamente aportaron en este proyecto, que actualmente ya se encuentra declarado en operación comercial y está entregando 204 megavatios que antes no había. Si comparamos el año anterior respecto a lo que tenemos ahora, tenemos prácticamente el embalse, lo seguimos manteniendo a nivel lleno, como con obviamente estrategias de control del embalse, maximizando la potencia de la generación termoeléctrica, así como también maximizando el uso de las centrales de pasada hidroeléctricas que no pueden almacenar energía. ¿Para qué? Para mantener nuestras reservas en su máxima capacidad para afrontar el estiaje. Estas son las reservas en porcentaje y ya las vieron en energía. ¿Qué se hizo? Aprovechar al máximo la producción, que es un poco lo que ya les mencioné. Se invirtió. ¿Cómo se llegó a conseguir esto y recuperar el sistema que estuvo muy golpeado el año anterior? A través también de la generación que tenemos ya incorporada y que está entregando energía al sistema. Por eso se pudo recuperar muy rápido y la solución fue dada en diciembre y nos hemos mantenido hasta ahora. Entonces, no hubieron apagones en abril, como lo decían muchas personas, y no va a haber apagones en octubre. ¿Por qué? Porque tenemos un plan que justamente está enfocado a solucionar el tema del estiaje. ¿Sí? Tenemos acciones que estamos emprendiendo en temas del marco regulatorio, tenemos incorporación de nueva generación, proyectos que están siendo construidos y que van a ser terminados de ser construidos aquí en el país. Tenemos un plan de recuperación de generación que ya se los voy a mencionar para este año y para los siguientes. Tenemos inversiones en el sistema de transmisión, de lo que tanto hablan. Se indica que no hay obras de inversiones en transmisión, pues sí hay y las vamos a ver. Tenemos temas de distribución, y obviamente la operación del sistema, que es un control constante de lo que sucede en el sistema y que nosotros estamos monitoreando día a día, semana a semana, justamente para tomar las acciones correctivas que en algún momento se requieran tomar. Esto es la incorporación de la nueva generación que está valorada en los análisis del operador. ¿Sí? Hemos incorporado, se están construyendo, incluso en el corto tiempo vamos a lanzar un nuevo proceso de renta de generación de 250 megas adicionales que van a estar listos en este estiaje. ¿Sí? Este es el plan de recuperación de la generación. Como les menciono,
tenemos muchas centrales que están dañadas o son obsoletas y requieren una pequeña inversión. Si comparamos el monto de inversión de una central, un megavatio nuevo más o menos cuesta $1 millón por megavatio, ¿sí? Recuperar 1 megavatio de las centrales de generación, de las estimaciones que hicimos, son entre $200,000 a $300,000. Entonces, vamos a apuntar a lo que tenemos, porque tenemos todavía bastante capacidad. Para este año tenemos previsto recuperar 403 megavatios, de los cuales ya hasta la fecha están recuperados 84.2. Y el resto ustedes los van a ver justamente como en mes a mes, como está indicada en la lámina en esta línea de tiempo. ¿Qué es muy importante aquí? Por ejemplo, cosas como Machala 1, la 6FA2. ¿Y por qué es importante? Porque ahí bien estamos trabajando en conjunto con el Viceministerio de Hidrocarburos en el gas. Ahí tenemos 65.8 megas que van a estar disponibles, y como tenemos gas o vamos a tener gas, va a estar operando 24 horas todo el periodo del estiaje. Adicionalmente, que la eficiencia de la central Termogas Machala, al operar con gas en vez de diésel, las TM2500, sube la eficiencia. Yo puedo obtener más potencia de las centrales o de las unidades que tengo actualmente ahí. Perdón. Y bueno, esa es la potencia que queda recuperarse, y de las estimaciones de hasta junio serían 24 megas adicionales en 2026, más todo lo nuevo que vamos a incorporar en nueva generación. ¿Qué tenemos? La suma de la recuperación de la generación más el alquiler y los nuevos proyectos que estamos haciendo son los 975 megas de los que se hablaba, de los cuales en 2026 está previsto lanzar los procesos de contratación e incorporación de nuevas centrales de generación por más o menos 403 megavatios. Entonces, las potencias acumuladas año a año son las que ustedes ven ahí. Y si nos vamos al 2027, porque estamos igual por adjudicar ya el tema de la interconexión con Perú, que eso a mí en temas eléctricos me representa más o menos unos 600 megas. Es decir, como que yo incorporara un generador de 600 megas directamente en el sistema. Entonces, hasta el 2027 va a tener prácticamente 1982 megavatios aproximadamente. Hasta el 2027, no ahorita, hasta el 2027. En todos los escenarios que estamos efectuando los análisis, la oferta cubre a la demanda, ¿sí? De aquí en los siguientes 2 años, con los 2 años que les estoy mostrando. Pero no se queda ahí. Nuevamente, estas son acciones, el plan que yo les mostré tiene acciones inmediatas, de corto, mediano y largo plazo. La idea no es llenar al país de generación termoeléctrica, la idea es llenar de generación eficiente y migrar hacia una transición energética, que es en lo que estamos trabajando. ¿Qué es la transición energética? No existe una fórmula única de transición energética. No existe, si Alemania lo aplicó de esta forma, tiene que ser exactamente igual para todos los países. Cada país tiene su realidad en función de su matriz energética, de sus recursos, de su infraestructura, por lo tanto no existe una solución única. Lo que sí queremos es pasar nosotros de sistemas tradicionales como los que tenemos aquí, o sea, el pasado, es decir, centrales muy grandes que están en puntos alejados en el sistema, centrales muy grandes que dependen, por ejemplo, en el tema de hidroelectricidad, no depender solamente del agua, sino diversificar esas matrices. Pero bueno, lo que tenemos es centrales muy grandes que se encuentran alejadas. ¿Y qué hacemos? Llevamos esa energía de esos puntos alejados a través de los sistemas de transmisión, lo llevamos a las ciudades. Y una vez que estamos en las ciudades, son las empresas de distribución las que se encargan de distribuir esa energía por las ciudades. Y los consumidores consumen la energía. Es un tema unidireccional. Nosotros, en el nuevo modelo del sector eléctrico que estamos apuntando, nosotros queremos este tipo de cosas, que es lo que ya existe y lo que no toma mucho tiempo. Hablamos de generación distribuida, generación básicamente cerca de la carga, ya no en los puntos alejados. ¿Qué me ayuda eso a mí? Me ayuda obviamente a reducir las inversiones que yo tengo que hacer en infraestructura de transmisión. Me ayuda a diferir al menos algunos años las inversiones que yo debo hacer. Debo reforzar, sí, mi sistema de distribución. ¿Qué más tengo? Energías renovables, ¿sí? No queremos una generación distribuida con termoeléctrica, queremos generación renovable de todos los tipos de generación que tenemos.
Ahora ya tenemos, los consumidores ya se vuelven prosumidores, es decir, que inyectan su energía, ya no solo un flujo direccional, sino es bidireccional. Ellos entregan ya energía, aguas arriba, al sistema de distribución. Entonces, como con sus paneles fotovoltaicos en sus propias casas, etc. Industrias, residencias, comercios, que tenemos la integración ya con lo que se llaman los energy storage o los sistemas de almacenamiento de energía. ¿Para qué? Para controlar todos estos temas de inestabilidad o fluctuaciones que tenemos en la producción con las renovables. Integración con vehículos eléctricos, etc. O sea, muchas aplicaciones que con lo que tenemos actualmente debemos migrar o cambiar ese paradigma que tenemos en concebir el sector eléctrico. Esta es una representación del gas, no es la solución del gas, por si acaso. Es una representación nada más de que estamos buscando una solución para inyectar los 45 millones de pies, perdón, 45 millones de pies cúbicos diarios que requerimos para la operación completa de Termogas Machala. No se va a conectar la FCROI, es una representación. Entonces, son las soluciones, lo que ya presentó el delegado del viceministro de Hidrocarburos, pero lo que sí es que requerimos gas. Estos son los requerimientos del gas para el sector eléctrico, ¿sí? Hablamos de Termogas Machala, que en total consume 61 millones de pies cúbicos diarios. Después hablamos de que nosotros tenemos infraestructura en Termogas Machala para ampliar esa capacidad. Tenemos todavía que instalar o reparar una tercera unidad. La segunda ya va a estar lista, pero una tercera unidad. Y adicionalmente tenemos la infraestructura para un ciclo combinado que me permite incrementar en 110 megas adicionales esa central. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa a ser una central de 230 megas o una central de 410 megavatios. ¿Qué va a requerir? 91 millones de pies cúbicos diarios de gas. Y así vamos al ingreso del bloque de generación 2. Hablamos de esta renta de generación que la queremos hacer dual, es decir, minimizar el costo de la operación del sector eléctrico. La operación, si comparamos diésel con gas, es 1/3, por lo tanto necesitamos gas y lo vamos a hacer la operación del sistema de forma económica. Vamos a lanzar unos procesos que se llaman el ciclo combinado. ¿Qué es el ciclo combinado? Centrales de 400 megavatios, de ciclo combinado más eficientes que las centrales de ciclo abierto, ¿sí? Que toman más tiempo, sí, pero son mucho más eficientes. Por lo tanto, esto es en el mediano plazo, no es inmediato, es en el mediano plazo. Entonces, el requerimiento hasta incorporar el primer ciclo combinado son 326 millones de pies cúbicos diarios de gas que requeriríamos en el sector eléctrico. Y así tenemos la posibilidad que estamos evaluando de un segundo ciclo combinado de 600 megas. Por lo tanto, aquí están los requerimientos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero, como mencioné, la idea no es llenarnos de gas, de termoeléctricas, que sí son necesarias, pero no son lo que buscamos teniendo tanto potencial en el país. Aquí nosotros tenemos más o menos en estimado el potencial que tenemos en proyectos fotovoltaicos, solares, hidroeléctricos, donde vemos que, por ejemplo, en hidroeléctricos todavía tenemos 19.000 megas de potencia en proyectos a desarrollarse, así como en solares tenemos 12.000 megas identificados. ¿Qué significa eso? Que podemos abastecer nuestra demanda con este tipo de energías todavía muchísimos años más. Nuestra demanda actual es 5.000 megas en promedio y crece a una tasa de un 3 a un 4% anual, lo cual nos permitiría en teoría abastecernos todavía varias décadas con recursos propios, siempre buscando el escenario autónomo, es decir, no depender de interconexiones con otros países, ¿no? Siempre buscar la soberanía energética. Aquí tenemos varios proyectos que estamos promocionando, tanto como participación privada como un tema de alianzas estratégicas. Entonces, en alianzas estratégicas tenemos aquí, por ejemplo, entre los proyectos principales que se realizarían, en este caso con CELEC, tenemos el proyecto El Pimo, que es una central eólica que tiene un factor de planta muy interesante, que en realidad es un proyecto que ha llamado mucho la atención de la parte privada. Y así en fotovoltaica, en eólica, en solar, más o menos aquí estamos presentando 912 megavatios, que son unos 1.500 millones de dólares en inversión.
Este es un detalle nada más adicional, o un desglose, perdón, de proyectos hidroeléctricos y los niveles de estudios con los que contamos aquí en el país. Esto es parte de lo que se llama el portafolio de inversiones. Esta información está disponible en la página web del Ministerio. Entonces tenemos los proyectos a nivel de estudio definitivo, a nivel de factibilidad, prefactibilidad, etc. Y aquí, bueno, también por tecnologías de generación, y a la derecha algunos proyectos que estamos incentivando, queremos desarrollar a través perdón, son sistemas de transmisión que también queremos delegar a la participación privada, que hemos identificado. Aquí tenemos algunos proyectos de los que están dentro de nuestro catálogo, que se encuentran a nivel de prefactibilidad en proyectos hidroeléctricos, que suman unos 1.471 megas en esas potencias diversificadas ahí. Y también proyectos a nivel de perfil, tenemos identificados 2.072 megavatios en proyectos. El otro mapa que les hablaba de 19.000 megas es el potencial que tenemos en proyectos de pequeña y mediana escala. Esto es los proyectos fotovoltaicos que tenemos en el país, igual a nivel de prefactibilidad, muchos de ellos, y otros a nivel de identificación de perfil. Proyectos geotérmicos, como vimos en el mapa, teníamos un potencial de alrededor de unos 1.000 megavatios en proyectos de geotermia, de los cuales ya estamos desarrollando uno que es el proyecto Chachimbiro, que son unos 50 megavatios. Y tenemos otros que estamos mirando en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque esta es la tecnología de generación que nos interesa en realidad impulsar en el sector. Es generación limpia, la geotermia es generación firme, es como una termoeléctrica limpia o es como una energía nuclear con un factor de planta prácticamente 1 que opera las 24 horas con, ¿cómo se llama eso? Con libre de emisiones de gases de efecto invernadero, generación limpia, renovable y segura. No solo nos estamos centrando en el tema del continente, sino también miramos a las Islas Galápagos. Entonces tenemos algunos proyectos especialmente de geotermia y, como sabemos, las demandas en las Islas Galápagos son muy pequeñitas, por lo tanto mucha de esa energía que podemos producir a través de proyectos de geotermia las podemos transformar en hidrógeno verde para exportar o para consumo local, por ejemplo, de las propias islas, como combustible para las otras islas, o exportarlo con la posibilidad de exportar este tipo de combustible a otros países, como en el caso de Francia también, que sí tienen el tema de hidrógeno verde. Entonces tenemos algunos proyectos que los vamos a llevar a cabo en las islas, también un tema de la automatización, un nuevo centro de control, o mejor dicho, la implementación de un centro de control que nos permite en realidad tener un monitoreo de todo lo que sucede en las Islas Galápagos. Y estamos reforzando como parte del plan no solo la parte de generación, sino hablamos de reforzar los temas de transmisión. Estamos invirtiendo en expansión del sistema nacional a 500 kilovoltios con un contrato que próximamente va a ser adjudicado y va a empezar a construirse el sistema de interconexión a 500 kilovoltios. La expansión del sistema nacional de transmisión, un proyecto importantísimo que es la modernización de la central Molino, es una central de 42 años creo que es, y ya requiere una modernización y una actualización. Es decir, es una de las centrales más importantes que tenemos en el país y le damos esa importancia en repotenciar y seguirla manteniendo en su estado. Tenemos temas de compensación capacitiva, refuerzos de nuevas subestaciones y ya la incorporación de los sistemas de almacenamiento de energía en los sistemas de transmisión. Entonces pasaríamos de un sistema como el de la izquierda, un sistema colapsado, un sistema con saturación en ciertos tramos de la línea, con puntos críticos, un sistema en el que tenemos que ingresar generación forzada para mejorar condiciones de calidad de voltaje, a un sistema como el de la derecha, un sistema libre, un sistema descongestionado, un sistema que me permite incorporación de nuevos proyectos de generación renovable, termoeléctrica, etcétera, de acuerdo a lo que requiere el país. Entonces todo esto está mapeado, todo esto está cumpliendo directrices, digamos, cumpliendo un plan que lo hemos venido trabajando. Como saben, el año anterior se emitieron varias regulaciones, que seguramente esto ya lo va a comentar Rommel, y también tenemos en la mira varias regulaciones adicionales para manejar el tema de cualquier estiaje que pueda presentarse de aquí en adelante en el futuro, dar las condiciones óptimas al operador. También una regulación importante que va
a dar condiciones preferentes al desarrollo de generación con renovables para proyectos de entre 10 hasta 100 megavatios. Entonces es una noticia importante, ya que, por ejemplo, en los proyectos menores a 10 ya nosotros contamos con alrededor de unas 38 certificados que hemos dado solo el año anterior. En proyectos menores a 10 megavatios tenemos 32 solicitudes de nuevos proyectos y bueno, el total más o menos serían como unos 300 a 400 megas que tendríamos por concesionar para este año, ¿sí? O sea, van a estar ingresando en nuestro sistema. Esos son los precios de las energías renovables que están en la regulación 0624, que básicamente se pagan por cada kilovatio hora entregado al sistema. Como les mencioné, el sistema de almacenamiento lo vamos a ingresar al sistema de transmisión para atender algunos temas técnicos como regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia, atenuación de oscilaciones, digamos que tenemos en el sistema. Entonces, esto tenemos un proyecto que ya lo presentaremos más adelante. Finalmente, para concluir, este modelo antiguo, obsoleto, de una ley estatista en la cual se da casi todo, existe una limitación a la participación privada, ¿sí? Que hemos venido migrando desde leyes anteriores, después normadas a través de un mandato, hasta la ley actual, que de igual forma en esta ley existe una restricción completa a la participación privada. Vamos a migrar a un nuevo modelo del sector eléctrico en el cual, yo lo voy a indicar más adelante, y en el cual es prioritario también la incorporación de la energía nuclear. Sí, que va a ser una realidad en el país, una realidad en la que estamos trabajando y estamos dando pasos agigantados y pasos grandes para que esto sea una realidad. Y justamente aquí Francia es es un socio estratégico con nosotros. De hecho, estamos buscando un convenio país a país para el desarrollo del primer reactor, sería modular de 300 megavatios, con el que queremos desarrollar con algunas empresas francesas con las que hemos ya tenido acercamientos y también empresas norteamericanas. Entonces estamos viendo las mejores condiciones para el país. Hay una hoja de ruta que se está cumpliendo, hay un borrador de ley nuclear que próximamente será emitido. Entonces, estamos cumpliendo cada uno de los hitos que nos hemos propuesto como gobierno. Finalmente, este es el sistema actual, el que ya todos los conocemos, que tiene su problemática, que tiene deudas entre empresas que ascienden a 500 millones, asociatividad público-privada en temas eléctricos que no ha existido ninguna, etcétera, procesos públicos de selección que han tomado muchísimos años en concretarse un proyecto y que en este gobierno nosotros vinimos a concretar el primero, que es en este caso el Pillonaco, que por cierto ya se está construyendo y va a empezar a aportar su energía muy pronto. A un nuevo modelo del sector eléctrico en el cual vamos a abrir varios mercados de potencia, mercados de energía, mercados de servicios complementarios, mercados de confiabilidad, es decir, una gran variedad que va a permitir o va a ser muy atractiva para la participación privada y que nos va a dar una solución adicional entre todos, obviamente con el componente privado también como una pieza fundamental en el abastecimiento del servicio o el abastecimiento en la parte de generación. Entonces, hay un nuevo modelo de desarrollo en el cual estamos trabajando y que, digamos, esto será implementado en los próximos meses para beneficio y mejora del sector eléctrico. Esas son las ideas que les compartí el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, buen día con todos, autoridades y todos los presentes, buenos días. Y primero quiero agradecer por permitirme estar acá y mencionar lo que trabajamos en la Agencia de Regulación respecto al marco normativo, manifestarles que nosotros tenemos la total convicción y creemos en la inversión privada. Y para que esa inversión privada exista, ahí el compromiso del regulador es dar las señales adecuadas para que el inversionista se sienta seguro de que esa inversión la va a hacer y va a ser remunerada como se espera. También hay muchas regulaciones que ya han sido emitidas y a veces son desconocidas, por eso nosotros hemos hecho una campaña de difusión de normativa para que el Ecuador la conozca, y este tipo de foros es importantísimo para también difundirla de una manera bastante general. La voy a hacer ahora porque no tengo mucho tiempo, pero quiero presentar 4 regulaciones. No sé si tengo la presentación a la mano.
Bueno, mientras arreglan lo de la presentación, avanzo así de manera directa. Son 4 regulaciones. La primera es la de autogeneración, una regulación que se emitió en el año 2021 y que está funcionando muy bien. Las otras 2 son regulaciones para autoabastecimiento de consumidores regulados y no regulados. Y la última es la regulación de generación distribuida. Empiezo por la regulación de autogeneración. Y esto tiene un pasado previo, que tuvimos una regulación que se emitió en el año 2014 y fue reemplazada en el año 2021 con la regulación que está vigente. En 7 años de vigencia de esa anterior regulación hubo un solo proyecto, un proyecto de 15 megavatios. ¿Y por qué pudo darse ese proyecto? Porque ya existía un proyecto inicial y el proyecto inicial ayudó a que el siguiente proyecto se pueda construir. ¿Qué significa eso? Que la señal regulatoria que estábamos dando no era la adecuada. En 7 años, solo 15 megavatios del proyecto, entonces era prácticamente una regulación de papel. En ese entonces se tomó una decisión acertada de cambiar varias de las barreras que estaba poniendo esa regulación a la inversión. Y fueron algunas, como por ejemplo la obligación que tenían de devolver los bienes al Estado. Si alguien va a hacer un proyecto para generar energía para sus propios consumos, no tiene mucho sentido que ese proyecto luego tenga que ser entregado al Estado. Incluso a veces comprometen parte de los bienes que son de una industria. Por ejemplo, en los ingenios azucareros, ellos tienen su industria de producción de azúcar y ahí pueden poner un generador a vapor que usa el bagazo de caña. Entonces, no tiene sentido que eso luego lo entreguen al Estado, ¿no? Cuando es una industria privada. Y esa era una señal que realmente detenía este tipo de inversiones. Había otra señal que estaba en esta regulación que decía había límite de la venta de excedentes y el límite era muy pequeño. Y eso en realidad no es coherente con las energías renovables no convencionales, cuando sabemos que estas energías hay veces que hay bastante recurso y hay otras veces que no hay mucho recurso. Entonces tiene que haber un intercambio de excedentes con el sistema nacional. Le ponían límites de 10% y obviamente no hubieron proyectos que puedan cumplir eso. Se cambió todo eso y adicionalmente lo que se incluyó es una señal de venta con precios preferentes, que es lo que otorga la ley, que las energías renovables no convencionales pueden acceder a condiciones preferentes, y en este caso se le asignó una tarifa. Para continuar con la presentación, quiero explicar qué son los consumidores regulados y no regulados, porque eso creo que es fundamental para entender las regulaciones que estamos aplicando. El regulado es el que le compra a una empresa de distribución. Él firma un contrato de suministro. Todos nosotros vivimos en una casa, tenemos un suministro ahí, y firmamos un contrato con la empresa eléctrica de distribución, a quien le compramos a una tarifa que está establecida por un pliego tarifario que lo calculamos nosotros en Arconel. En cambio, hay otra figura que es el consumidor no regulado, y él puede comprar a un generador o a un autogenerador de manera libre y a un precio que pueden pactar entre ellos, a través de un contrato bilateral si es un gran consumidor, y si es un consumo propio de un autogenerador, a través de la misma sociedad que ellos conforman, porque aquí la figura del autogenerador es parte de la misma sociedad de quien consume la energía. Ahí está el resumen de la regulación que les comentaba, de la regulación de autogeneración. Hay 2 tipos. Hay un tipo que es el consumo está junto al generador, y este es el caso típico de los ingenios que tienen su central de generación junto al ingenio azucarero. Y hay otro tipo que el autogenerador está en un sitio y los consumos propios están dispersos en el país. Ellos usan el Sistema Nacional Interconectado para poder transmitir su energía y asimismo consumirla por sus consumos propios, y por eso pagan un peaje. También está un gráfico ahí que se puede ver que la línea verde es la demanda de un consumo propio y la línea azul es la generación, que por las condiciones que les comentaba de las energías renovables no convencionales, no siempre va a ser igual lo que yo genero a lo que consumo. Entonces hay momentos en los que tengo un exceso y eso es un excedente, y hay momentos en los que tengo déficit y que tengo que tomarlo del mercado. Entonces, a través de los reglamentos y las regulaciones se indica cómo se liquidan estos excedentes y estas
y estos déficits que existen en la autogeneración. Una de las barreras, como les digo, que había es que no existía una venta, la venta de excedentes era un costo horario, y ese costo horario nosotros por mucho tiempo lo tuvimos muy bajo por la gran presencia de generación hidráulica. Entonces, un autogenerador que deseaba invertir en el proyecto y que sabía que cuando él iba a tener excedentes tenía que vender a 0,2 centavos de ese excedente, realmente el proyecto no lo cerraba. ¿Qué decisión se tomó? Que tiene que haber una tarifa preferente acá y que se liberen también los límites de excedentes. ¿Qué nos decían también los inversionistas de estos proyectos? Decían, yo voy al banco y le digo al banco, denme el préstamo para hacer mi proyecto, y el banco le dice, bueno, dígame a quién va a vender esa energía. Él le dice, bueno, yo voy a vender a mis consumos propios, presénteme sus consumos propios, y él no los tenía, porque obviamente no funciona así el negocio. Se construye primero la central y luego los consumos propios vienen a ellos y hacen los convenios para la entrega de energía. Entonces, el momento que él va a hacer el préstamo, él no tiene todas esas garantías. Por eso ahora la regulación lo que permite es que a través de una venta libre de excedentes y un precio preferente, él ya tenga esa garantía de ir al banco y decirle, mire, cuando yo construya mi proyecto voy a vender esto y con eso yo me puedo dar el crédito. ¿Qué se ha conseguido con esto? Bueno, se está dando 5,6 centavos por kilovatio hora de excedentes y por 10 años de plazo. ¿Qué hemos conseguido? Primero, presentar que esta regulación, bueno, a través de la figura de autogeneración, es la mayor participación de inversión privada en generación en el país. Y en la parte de abajo, bueno, actualmente tenemos 437 megavatios con 18 centrales en operación, la mayoría hidráulicas. Y ahora en trámite, con la emisión de la regulación 0521, están 26 proyectos con 1.137 megavatios de potencia. Conclusión de esto, una regulación que estuvo por 7 años y hubo 15 megavatios de proyecto en 7 años, ahora fue reemplazado por otro proyecto que dio las señales adecuadas y tenemos 1.136 megavatios de potencia que está siendo tramitada. ¿Por qué no sale tan rápido? Son proyectos hidroeléctricos, obviamente no lleva de un día al otro a hacer un proyecto hidroeléctrico, tienen que hacer estudios y diseños definitivos, tienen que tramitar licencias ambientales, una serie de permisos, entonces no son proyectos que nos pueden hacer tan rápido, ¿no? Pero esto da una señal de que realmente se están haciendo las cosas correctas y que el inversionista privado está recibiendo las señales que corresponden. Otra regulación es la 0524, que trata del autoabastecimiento para consumidores regulados. La anterior era proyectos de generación que van a abastecer a un consumidor no regulado. Este, en cambio, es para los consumidores regulados, como nosotros, que le estamos comprando a la empresa eléctrica de distribución, y podemos poner en nuestras casas o en un terreno que tengamos, podemos poner una generación para nuestro propio autoabastecimiento. El esquema que se usa acá es el esquema de net metering, que es cuando yo tengo un exceso, lo entrego a la red, y cuando me falta energía lo tomo de la red, y al final del mes se hace un neteo de esos dos consumos, y la empresa eléctrica de distribución determina si tiene que cobrarme porque me entregó más de lo que yo produje, o tiene que guardarme la energía que tuve en exceso en el mes. Una regulación que ha evolucionado por varios años, porque la primera nació en el 2018, y en el 2018 hubieron algunos comentarios negativos. Dijeron, ¿por qué queremos fomentar las renovables no convencionales cuando tenemos exceso de generación? Que la fotovoltaica era intermitente, iba a producir daños en la red eléctrica, que le íbamos a quitar venta a las empresas eléctricas de distribución, y una serie de comentarios negativos que buscaban bloquear este tipo de iniciativas. Afortunadamente, todos esos comentarios fueron ignorados y nació la primera regulación, que en principio era hasta 100 kilovatios de generación fotovoltaica. Se llamaba esa regulación la microgeneración fotovoltaica para autoabastecimiento. Ha ido evolucionando porque con esa primera regulación se dieron cuenta que realmente había mucho interés del público, de los consumidores, y fue evolucionando. Al principio yo podía poner solo en el techo de mi casa, luego la fuimos cambiando, que ya puedo poner en un terreno que está a 1 kilómetro o a 2 kilómetros, ya no tiene que estar junto a mi demanda. También se pudo luego incluir que pongo un generador en un sitio y puedo abastecer a distintos puntos de consumo. Puedo también, incluso la última modificación, porque ahora es solo dentro de las mismas empresas de distribución se puede hacer esto,
La última modificación permite que en CENEL también, que CENEL tiene varias unidades de negocio, si alguien quiere poner su proyecto en la unidad de negocio Guayaquil y tiene su carga en la unidad de negocio Manabí, lo puede hacer. Entonces se han ido incorporando muchas alternativas para dar viabilidad a que este tipo de proyectos sigan incorporándose. Se da la empresa, todos estos trámites los hace directamente con la empresa eléctrica de distribución y por eso son más rápidos. No se necesita demasiados permisos, entonces esto ha traído mucho interés de la sociedad y el resultado es este, ¿no? Tenemos 81 megavatios en operación, que son 1.850 proyectos. Son proyectos pequeños, como les decía, usuarios como nosotros lo pueden realizar. Y en trámite están 134 proyectos con 26 megavatios. Una regulación totalmente exitosa por la cantidad de proyectos que están ahora, ¿no? Y con todas estas barreras que hemos ido retirando, por ejemplo, también antes teníamos los límites de la potencia que se podía instalar. Al inicio era 100 kilovatios, luego subió a 1 megavatio. Ahora ya se deja libre y es la red y la demanda del usuario la que definen eso. Entonces, si yo en un punto de consumo tengo mayor capacidad de inyectar energía, ya lo puedo hacer. Y eso a base de estudios eléctricos, ya no de una barrera regulatoria, sino el mismo estudio eléctrico de la red me permite definir si puedo poner más generación. ¿Qué ha permitido eso? Que ahora hay proyectos más grandes. Incluso nos han invitado para el 27 de junio a inaugurar una planta fotovoltaica de 4 megavatios que se va a instalar en Durán, que ya va a iniciar operación en Durán. Tenemos una regulación similar, pero para consumidores no regulados. El anterior era para los regulados, pero también hay los no regulados, los grandes consumidores y los consumos propios de autogeneradores. También ellos han dicho, tengo interés en poner mi generación. Entonces también tenemos la regulación 1024 y esto les permite a ellos que tengan su propio autoabastecimiento. La diferencia con la anterior es que en este caso ellos sí tienen que estar, no pueden inyectar energía a la red. Eso ya está definido por reglamento y lo que tenemos es para no cruzar con el negocio de autogeneración, ¿no? Porque si existe un consumo propio, un autogenerador que ya le compra un consumo propio, un gran consumidor que le compra un generador o un autogenerador, él ya tiene esa figura para recibir energía de otro sitio. Entonces el autoabastecimiento es para que él reciba energía de un sitio cercano a su ubicación. Finalmente, la regulación 0624, que es de generación distribuida, y esto ya lo anticipó el señor viceministro. Esta regulación también llevó bastante tiempo, porque inicialmente hubo una, me parece que era la 0221, que se detuvo en su momento, porque esa regulación indicaba que los precios los tenía que definir el propio proponente en conjunto con la agencia de regulación. ¿Y qué pasó? Que empezaron a llegar precios un poco exorbitantes, de $1 por kilovatio hora, de 50 centavos por kilovatio hora, entonces eso era demasiado alto. En ese momento el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la regulación y salió esta nueva regulación que tiene ahora más bien unas señales de feed-in tariff y están tarifas establecidas para que él, cuando él termine su proyecto, lo pueda vender a una tarifa definida por un plazo que también está definido en la regulación. ¿A qué se fomenta acá? Energías renovables no convencionales de hasta 10 megavatios y que tienen que estar conectados a la red de distribución. Ahí están los precios. Lo que más tenemos ahora, el mayor interés que ha habido es de la generación fotovoltaica y de hecho tenemos más de 250 megavatios de interés en inversión en este tipo de proyectos. Lo que hay que destacar acá que para esta modalidad de generación hay que firmar un título habilitante. Los de autoabastecimiento es un trámite con la empresa eléctrica de distribución, acá en cambio es un trámite de conexión con la empresa de distribución, pero de habilitación con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces acá se suscribe un título habilitante. Un resumen de lo que sí del interés que ha nacido en el país. Hay bastantes en la zona sur, por Loja, donde mirábamos los mapas solares que tenemos bastante potencial fotovoltaico. Ahí tenemos casi 90 megavatios de interés. También está 40 megavatios en Centro Sur, 6,58 en la empresa eléctrica Quito,
En el norte 102 megavatios, hay mucho interés en la parte norte del país. En Cotopaxi 28 aprobados y en trámite 27 megas. Y 1 mega en Ambato y 5 aprobados y 1 en trámite. Entonces, esta regulación también salió en octubre del año pasado. Estamos 7 meses y hay todo este interés y hay muchos más proyectos que quieren usarla. Y ese es, bueno, el compromiso de la Agencia de Regulación en trabajar porque las regulaciones den las señales adecuadas para la inversión y que esa inversión pueda ya ingresar en el sector eléctrico ecuatoriano que tanto lo necesita. Aprovecho para indicar un par de temas de Arconel. Ya lo mencionó la señora viceministra de Ambiente, fuimos acreditados el 22 de abril como Autoridad Ambiental Nacional. Entonces ahora los trámites de permisos ambientales y el control ambiental se va a realizar en Arconel. Y es justo lo que mencionaba la señora viceministra, una descentralización de estos procesos que antes los inversionistas del sector eléctrico tenían que hacer la cola en el Ministerio de Ambiente con los otros proyectos de los otros sectores, minería, industrias, hidrocarburos, etc. Y por eso tomaban los trámites bastante tiempo. Obviamente la normativa ambiental no la podemos saltar y tenemos una normativa ambiental que es mucho más rigurosa que la que tuvimos en su momento como CONELEC, porque hasta el 2015 CONELEC fue Autoridad Ambiental Nacional, pero teníamos un reglamento que era para actividades eléctricas. Ahora tenemos un Código Orgánico del Ambiente y un reglamento al Código Orgánico del Ambiente que son bastante rigurosos y no los podemos saltar. Entonces, bueno, ahí también es nuestro rol como entidad acreditada ambiental de buscar soluciones para que los proyectos no demoren tanto y la expansión que tanto necesita el sector llegue en su momento oportuno. Adicionalmente, se ha anunciado desde la comunicación oficial del gobierno un ajuste de tarifas. Y esta es una decisión responsable que le hemos tomado porque el sector eléctrico ha vivido por muchos años con tarifas deficitarias. Y eso realmente se refleja en lo que hemos vivido en años pasados. Al inicio tal vez no lo sentíamos porque teníamos muchos activos y eso nos ayudaba a soportar ese déficit en el costo del servicio. Pero ya después de varios años de tener estas tarifas deficitarias, como lo mencionaba el señor presidente de la Cámara de Comercio, que es una tarifa que solo cubría la operación y mantenimiento, ¿y qué pasaba con los activos? No había dinero para mantener los activos, para mayor inversión, y eso se refleja en un sector que tenía falta de expansión y que había estos cortes tan lamentables de servicio. La decisión responsable que se ha tomado es al menos reducir esa brecha. Ahora nosotros hemos estimado el costo real del servicio por los 18 centavos del kilovatio hora. ¿Y cuánto estamos cobrando en promedio a nivel nacional? 9,5. Entonces el déficit es realmente abismal y eso, si no solucionamos, es una de las causas más fuertes de un sector en crisis. Entonces, bueno, nosotros hemos tomado esa decisión responsable y eso apelamos a la comprensión del público y de los usuarios. Y de hecho para el usuario es una medida acertada porque yo como usuario prefiero tener un servicio, pagar lo que me cuesta ese servicio que no tenerlo. O que tener que luego prender mis grupos electrógenos que me va a costar a 30, 40 centavos el kilovatio hora para poder tener energía eléctrica. Con eso, muchas gracias por su atención y estamos a las órdenes en Arconel para cualquier consulta que necesiten y, como les mencionaba, un total apoyo a la inversión privada y a las iniciativas que vengan desde el sector. Muchas gracias.